Bueno, el tema que hoy vamos a tratar se titula La misericordia prevalece sobre la ley. A veces nosotros cuando empezamos a estudiar la ley vemos que es fundamental, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo de la ley? Eso es lo que vamos a estudiar precisamente hoy. Y si precisamente, ¿quién pesa más mirándolo desde ese punto de vista, la ley o la misericordia? Eso es lo que vamos a estudiar precisamente hoy. Los invito a que abran su Biblia, Mateo capítulo 22, verso 34. Amén. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. Bueno, el mandamiento principal obviamente es amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a detenernos en el segundo mandamiento, que el primero no tiene objeción, pero el segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La mejor explicación que nosotros podemos entender sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, la encontramos, que es la del buen samaritano. Por favor, me acompaña Lucas 10:25. ¿Por qué es importante entender quién es nuestro prójimo? Porque a veces nosotros nos han enseñado que prójimo es cualquier persona que está al lado nuestro. Cualquier persona que está al lado nuestro, cualquier persona en estado de necesidad, cualquier persona que nos haya ayudado, en fin, definitivamente cualquier persona que esté al alcance nuestro. Eso podríamos entender como nuestro prójimo. Miremos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó diciendo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos aquí algo importante, que los fariseos sobreponen la ley escrita a la tradición a la ley escrita, que es lo más importante. Para ellos es la tradición, anteponían cualquier tradición a la ley escrita. Cuando la ley establece amarás a tu prójimo, nos está indicando que la venganza le corresponde a Dios, ¿sí? Dice Deuteronomio 32:35, se lo voy a leer, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalaré, para que el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. En otras palabras, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no nos vamos a vengar. ¿Por qué? Porque la venganza lleva implícita un sentimiento de aborrecimiento a nuestro hermano, y él no quiere que en ningún momento nosotros tengamos aborrecimiento. Si bien es cierto, cuando una persona infringe la ley, o podríamos decir la ley humana, tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene cárcel unas veces, otras veces tiene también sanciones pecuniarias. También es cierto que esas son infracciones a una ley, pero el sentimiento hacia las personas infractoras nunca debe surgir de nosotros, es decir, el afán de venganza, porque ese deseo de venganza siempre le pertenece a Dios. O sea, el mal sentimiento que nos debe abrogar a nosotros, tenemos que dejárselo a Dios. Simplemente la ley establece consecuencias o retribuciones para los malos comportamientos. Tan es así que el castigo social al culpable por un daño se establece en las normas de convivencia de la sociedad, tal como la cárcel, las indemnizaciones pecuniarias o en dinero, como bien se conoce, ¿verdad? Eso se establece en todo momento. Miremos lo que nos dice al respecto en el Antiguo Testamento, cómo se sancionaba una persona que era culpable. Levítico 24, verso 19. Ya desde antaño establecía en la misma ley de Dios que toda persona que comete infracción lleva como consecuencia una sanción, pero no un sentimiento, porque el sentimiento lleva implícito el aborrecimiento, el odio, y Dios no quiere que odiemos a nadie. Pero sí hay sanciones pecuniarias, inclusive de cárcel, y inclusive se daba la norma anteriormente, que la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, pero como consecuencia de un castigo, más no de un sentimiento. Dice Levítico 24, 19, el que causare lesión a su prójimo
Según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esto se conoce como la ley del talión. Pero fíjese usted que en la ley del talión no está implícito el sentimiento. Simplemente, consecuencia de haber hecho algo, se le tiene que aplicar la misma sanción a la persona que la comete. Pero que el sentimiento de venganza no aflore en nosotros, lo que el Señor quiere. Porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré en su tiempo. Sabemos que el Señor siempre es bueno y el Señor es misericordioso, pero Él quiere que todos esos sentimientos malos se los dejemos siempre a Él. Nunca lo alberguemos en nuestro corazón. Pero ¿qué decía la tradición? La tradición judía, que no estaba en la ley ni estaba escrita por Dios, ni había mandado a ser escrita por Dios, sino que nació en los hombres. Era el sentimiento de venganza. Miremos lo que nos dice Mateo 5, 43, que ya nuestro Señor Jesucristo lo había sacado a relación, de que ellos lo decían, mas no estaba en la ley. Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo 5, verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Hasta ahí está la ley, amarás a tu prójimo. Y podríamos agregarle como a ti mismo. Y dice, y aborrecerás a tu enemigo. Eso no dice la ley. La ley no decía en ningún momento que teníamos que aborrecer a nuestro enemigo. Eso correspondía a la tradición oral que se daba entre los mismos judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo la resumió y la trajo a colación para demostrarle a ellos que ese sentimiento no debemos albergarlo en ningún momento. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. En otras palabras, Él es el que se venga. Nosotros no tenemos que vengarnos, ni mucho menos tener sentimientos de enemistad contra las personas que nos hacen daño, con las personas que nos persiguen, con las personas que nos ultrajan, con las personas que nos hacen daño, como nos comentaban ahorita, que le echan la basura, el vecino que te echa la basura. No tenemos que tener sentimientos de adversión hacia ellos, porque el Señor dice, mía es la venganza. Si esa persona se porta mal con usted siga portándose bien. Siempre tenemos que pagar bien por el mal. Nunca podemos pagar mal por mal, no. Siempre pagamos bien por el mal que nos hagan. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de pagar mal por mal es sentimiento que viene de la ley del talión y más exactamente de una ley de la tradición judaica que decía que aborrecerás a tu enemigo. Nosotros no podemos aborrecer a nadie. A nadie es nadie. ¿Por qué? Porque el Señor reclama la venganza para Él. Dice, mía es la venganza, en su tiempo esa persona resbalará y caerá. Entonces, el Señor no quiere que en ningún momento tengamos sentimientos de animadversión. Entonces, el Señor, sin embargo, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo dijo, oíste lo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, estaba diciendo, en ninguna parte de la ley estaba eso que teníamos que aborrecer al enemigo. Es más, no tenemos que tener ningún sentimiento de animadversión hacia ninguna persona. Sigue diciendo el verso 28 del capítulo 10 de Lucas, que estábamos leyendo. Lucas 10, verso 28. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirá. O sea, que cumpliera las dos leyes. La ley de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús le dice, bien, ha respondido, haz esto y vivirá. Y dice el verso 29, y aquí es donde comienza la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que su prójimo, al que ellos estaban obligados a ayudar, a tener obras de misericordia, era alguien que también fuera judío. No concebían que esa ayuda del prójimo o esa denominación de prójimo fuera una persona diferente a judío. Entonces, por eso él hace la pregunta como para rebatir lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y entonces el Señor Jesús comienza su enseñanza. Sigue diciendo el verso 30 del capítulo 10 de Lucas. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué pasaba entre ese camino entre Jerusalén y Jericó? Jerusalén era una ciudad que se encontraba a más o menos a unos 1200 metros de altura, o sea, estaba más empinada con respecto a Jericó. Era un camino frecuentado por asaltadores, era un camino espinoso, era un camino en bajada, había muchas piedras, mucho desnivel entre esa, porque era una altura bien grande. O sea, que había que recorrer, en menos de 30 kilómetros, había que descender 1200 metros. Y eso era susceptible de que cualquier sitio de estos se escondieran atracadores, asaltantes.
hicieran de la suya en el camino este, y además que era un camino muy solitario. Y inclusive los historiadores conocen este camino, el camino entre Jerusalén y Jericó, lo conocen como el camino de sangre. El camino de sangre porque se frecuentaban dar muchos asaltos en esos caminos, de tal suerte que la gente que conocía esos caminos casi nunca iba sola, siempre iban muy acompañados para evitar precisamente ser asaltados. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, en versos anteriores, Él pasó por ese camino, por ahí algo particular. Obviamente que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él lo conoce todo, sabía lo que sucedía en esos caminos. Nunca pasó por ese camino solo. ¿Qué podríamos enseñanza a aplicar a nuestra vida de esa particularidad de nuestro Señor Jesucristo, que nunca pasó por ese camino solo? Cuando curó la vista del ciego Bartimeo, mire lo que pasó, Marcos 10:46. Mire lo que pasó, nuestro Señor Jesucristo descendió por ese camino, pero una particularidad, no descendió solo. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, Jesús pasó por ese camino, pero nunca pasó solo. Eso nos lleva a concluir también que nosotros tenemos que tomar nuestras medidas. El hecho porque seamos cristianos, no nos creamos que ya estamos protegidos por Dios y que podemos desafiar inclusive pasar por un sitio en que sobemos y que atracan a personas, no podemos meternos por ahí. Tenemos que tomar medidas de seguridad también nosotros. Nuestro Señor Jesucristo las tomó, nunca pasó solo por ese camino. Hay personas que dicen, no, si yo estoy con Cristo yo puedo meterme por ahí, no me va a pasar nada. No, hermano, sí tampoco. Una cosa diferente es que pase desapercibidamente. Usted no se dio cuenta que por ahí era un camino que atracaba y lo atraque. Pero si usted sabe que por ahí asalta, tome sus precauciones, por muy cristiano que usted sea y por muy metido con el Señor que usted esté. Inclusive también, cuando se encontró a Zaqueo, también dice que Jesucristo iba por ese camino de Jericó a Jerusalén, iba con una gran multitud, y allá estaba Zaqueo escondido, ¿verdad? Y allá Jesús lo vio allá donde estaba y lo llamó, pero Jesús iba con una gran multitud por ese camino. O sea, él nunca pasó solo por ese camino. Pero sin embargo, vemos aquí lo que le pasó a este hombre. Este hombre se metió por ese camino y se metió solo. Y otra particularidad, muchos historiadores están de acuerdo en decir esto, que ese señor era algún comerciante que iba con alguna mercancía o algo por el estilo, porque el hecho de que lo atracaran daba a entender que esa persona llevaba algo que llamaba la atención. Y fíjese usted que lo dejaron medio muerto, le quitaron todo, inclusive podemos deducir aquí que le quitaron hasta la ropa, de tal suerte que no podían saber si era un judío o era un samaritano. Porque ¿cómo se distinguía un judío o un samaritano? Por la ropa, la indumentaria. Acuérdense el caso de la mujer samaritana, que cuando nuestro Señor Jesucristo llega al pozo y le dice, mujer, dame de beber, y entonces la mujer le dice, tú siendo judío, Jesucristo no le había dicho que era judío. ¿Cómo supo que era judío? Por la indumentaria. Jesucristo era judío y seguramente vestía como judío. ¿Cómo vestían los judíos? Con su kipá, su gorrita, su texto bíblico en la frente, todo el indumentario, los flecos que utilizaban los judíos, características fundamentales en la vestimenta de un judío. O sea, los judíos se conocen por su vestimenta, y más en la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta persona estaba medio muerta, le habían quitado todo, seguramente hasta la ropa. Entonces, no se podía saber si era un judío o era un samaritano, o cualquier otra clase de persona por su indumentaria, no la podían reconocer. Entonces, dice la palabra de Dios que aconteció que descendió un sacerdote, el verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote judío, obviamente. El sacerdote seguramente vio a esta persona tirada en el suelo y dijo, bueno, seguro que está medio muerto. Si me acerco ahí y lo toco, me puedo contaminar y no puedo después dirigir el servicio que me toca a mí porque se contamina. Acuérdense que la ley establecía que el que tocara un muerto se contaminaba. Era inmundo. Exactamente, dice que tocar un cadáver cualquier persona será inmundo por 7 días. Entonces él, viendo a la persona que estaba moribunda, diría, yo no voy a tocarlo, no voy a quedar inmundo. Y primero estaban los deberes religiosos, porque después no puedo auspiciar el servicio religioso. Si tocaba un muerto no podía participar del culto de Dios. Entonces vemos aquí que hay una separación entre el culto y la misericordia. Primero el culto, para los religiosos primero el culto antes que la misericordia. Lo mismo pasó con el levita, dice el verso 32 del capítulo 10 de Lucas, dice, asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
El levita también, la misma característica de los sacerdotes, que si lo tocaba quedaba inmundo por 7 días, no podía auspiciar, no podía cantar, porque ahorita que los levitas ayudaban, colaboraban en los servicios, de pronto participaban en los cantos, que era lo más que dice la palabra de Dios que ellos participaban. Entonces, si tocaba un muerto no podía participar del culto. O sea, el espíritu religioso prevaleció sobre la misericordia. Y la misericordia es al revés, la misericordia tiene que prevalecer sobre el culto. Porque ese es el objetivo de la ley, la misericordia. Y ahora viene lo bueno, el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí viene la pregunta, ¿qué es la misericordia? A veces confundimos la misericordia con un sentimiento, con una pasión que nos da ver a la persona tirada en el suelo, ay pobrecito, pero no hacemos nada, ahí no es misericordia. Eso no se conoce como misericordia. La misericordia va implícita el sentimiento y la acción. Si no, no hay misericordia. A pesar que los tres, fíjense, los tres eran religiosos. El sacerdote, el levita y el samaritano son religiosos. Los samaritanos, ¿saben cómo se conoce? Se conocen como los guardianes de la ley. Ellos eran muy pulcros en cumplir la ley. Y este samaritano sabía también que si tocaba a una persona muerta, iba a quedar contaminado. Pero no le prestó atención a eso. A pesar que era un observador de la ley que Dios había dado por intermedio de Moisés, él entendía que el objeto de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Prevalece siempre el amor a Dios y al prójimo antes que cumplir la ley. Eso lo entendió él muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que entender muy bien que lo que el Señor quiere es sacrificio antes que cualquier holocausto, ofrenda que nosotros podamos hacer. Mírenme lo que nos dice al respecto Oseas capítulo 6, verso 6, para que tengamos en cuenta qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no está interesado en nuestras ofrendas. Claro que las ofrendas demuestran nuestro amor hacia Dios, pero vamos a ver en qué está más interesado Dios antes que nuestras ofrendas. Oseas capítulo 6, verso 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, o sea, más que ofrendas. Lo que el Señor quiere es misericordia de parte de nosotros, que tengamos misericordia unos con otros, que nos amemos unos a otros. Acuérdense que Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Si alguien preguntara qué es Dios, de qué está hecho Dios, podríamos decir que Dios está hecho de amor. El día que Dios deje de amar, deja de ser Dios. Y de esa misma característica, Dios nos exige que amemos también a nuestro prójimo. Pero ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a nuestro prójimo y no hacemos nada? Simplemente un sentimiento, ay pobrecito. No, el Señor no quiere sentimientos nada más, quiere acción, que ayudemos en todo momento, así como hizo este samaritano, que no se basó solamente en un sentimiento de animadversión, de ver a la persona tirada en el suelo y un pobrecito, un sentimiento lastimero. No, él actuó. Dice, fue movido a misericordia. Mire lo que nos dice al respecto Lucas 14, verso 5. Lucas 14, verso 5. O sea, vemos aquí cómo el Señor siempre hace más énfasis en que practiquemos obras de misericordia antes que el cumplimiento de la ley. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque existe mucha doctrina aquí en la actualidad que dice que primero es la ley antes que la misericordia. Primero la ley, inclusive defienden el cumplimiento de la ley sabática antes que cualquier cosa. Lucas capítulo 14, verso 5. Mire lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí. Amén. Dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. O sea, que lo más importante que la misma ley es el practicar obras de misericordia. Y esa era una de las causales por la cual odiaban a Jesucristo, porque según ellos infringía la ley. Pero no saben que el objetivo de la ley es practicar la misericordia. Ese se centra toda la ley de Dios. O sea, la ley de Dios la podemos dividir en dos grupos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De tal suerte que la ley lo que protege es eso, que nosotros hagamos obras de misericordia fundadas obviamente en el amor. Si usted no practica obras de misericordia basadas en el amor, no podemos decir que amamos. En otras palabras, el amor tiene dos maneras de mostrarse. Primero, con la obediencia.
Y segundo, con la obediencia a la ley de Dios. Y segundo, con obras de misericordia. Pero la misericordia es mayor que el cumplimiento de las obras de la ley. ¿Amén? Entonces, para que tengamos en cuenta claro esto, de que no nos ciñamos exactamente a la ley, sino el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que practiquemos obras de misericordia, eso nos lleva a todo. Cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no desearás los bienes de tu prójimo. Todo está hablando es del amor, protegiendo el amor que debe haber entre nosotros. Ese es el fundamento. O sea, el objeto del amor, el objeto de la ley es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Ese es el objeto, eso es lo que protege la ley, el amor, básicamente. Entonces, cuando una persona practica obras, por lo menos nuestro Señor Jesucristo, en un mismo sábado no estaba infringiendo la ley, estaba haciendo el objetivo de la ley, que era practicar obras de misericordia, sobre todo cuando hace el ejemplo del asno, que si una persona ve a su asno que cae en un pozo, tiene que sacarlo ahí porque tiene que hacer obras de misericordia. También con los animales tenemos que ser misericordiosos, no solamente con las personas. Inclusive en la ley judaica de la cultura, de la costumbre, se establece que en los degolladeros de los bueyes tienen que procurar afilar bien los cuchillos para cuando degollen al buey no sufra tanto. Entonces lo importante es que siempre tengamos obras de misericordia. Si tenemos obras de misericordia con los animales, pues con mucha más razón con las mismas personas. Entonces, del cumplimiento de estos dos mandatos, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo con nosotros mismos, depende toda la ley y los profetas. Entonces, si nosotros no cumplimos eso de amar a nuestro prójimo, estamos infringiendo toda la ley, porque ese es el objetivo de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que estableció la ley que fue traída por medio de los profetas. Amén. Entonces, lo importante es esto, que siempre tengamos en cuenta que el objetivo de la ley es practicar obras de misericordia. Eso es lo que prevalece sobre la misma ley. En otras palabras, la misericordia prevalece sobre la ley. Es más importante que la misma ley. Porque es que la ley está protegiendo eso. Que no dejemos de practicar obras de misericordia. Sigue diciendo el verso 34 del capítulo 10 de Lucas que estamos leyendo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí se perfeccionó la misericordia. O sea, no solamente el sentimiento de pobrecito, esta persona que está en este estado en que se encuentra, sino que actuó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no solamente quedarnos en el sentimiento de pobrecito tal persona, sino actuar. O sea, que no es un sentimiento de simpatía, sino que la misericordia lleva implícita acción. Dice, ve personas que se lamentan por la situación de otra persona, pero si no actúa, es simplemente simpatía. Tenemos que actuar. Así como actuó Dios, ¿verdad? Dios cuando nos vio a todos nosotros y vio a los profetas y vio en la antigüedad a todas las personas que tenían obras de misericordia, pero le faltaba algo. Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el Señor decía, ¿cómo se salvarán, pobrecito? Aquí no, nadie puede salvarse a pesar de que tenga mucha fe en mí. Tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. O sea, la mayor obra de misericordia que hizo nuestro Señor, que hizo el Padre Celestial, fue mandar a su Hijo. O sea, actuó. No se quedó en un simple sentimiento de simpatía, de amor hacia nosotros, sino que actuó. Fue mucho más allá. Entregó a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque él sabía que con nuestras obras no podíamos justificarnos del pecado original. Entonces aquí, nuestro Padre Celestial, con su obra misericordiosa, entregar a su Hijo, nos demuestra a nosotros que además de sentimiento tenemos que actuar. Entonces, sigue diciendo el verso 36 del capítulo 10 de Lucas. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí el Señor nos da una gran enseñanza, que todo lo que Dios nos ha dado es para que lo administremos y practiquemos obras de justicia. Nosotros somos los simples administradores. Hay personas que dicen, no, la plata es mía porque yo me la gano y me la gasto en lo que yo quiera. Van a llamarte a colación dentro de poco y te van a decir, ¿qué hiciste con todos los bienes que yo te di?
Somos los simples administradores. ¿Y cómo debemos usar esos bienes? Debemos usar esos bienes para hacer obras de misericordia. Primero con nuestra familia y segundo con las personas que están a nuestro alrededor. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo va a venir. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene, ¿sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que se ha ido lejos, pero ha dejado los bienes de Él administrados para que lo administremos nosotros. A uno le da 10 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1 talento, pero para que lo administremos. Y cuando el Señor venga en gloria, nos va a pedir cuenta sobre qué hicimos con los bienes que nos dio. Pero fíjese usted que nuestro Señor entrega más bienes a unos que a otros. ¿Será que Dios es justo? O sea, ¿por qué le da a uno, por lo menos en el ejemplo que de la parábola que dice que le dio 10 talentos a uno le dio 2 y a otro le dio 1? No, Dios no es injusto, sino que a cada uno le da de acuerdo a sus capacidades. Sabe quiénes pueden administrar bien los recursos que le da y otros que no los pueden administrar. Fíjese usted que Dios sabía que el que le dio un solo talento no sabía administrarlo, inclusive lo que hizo fue enterrarlo, porque tenía miedo de Dios, no supo administrarlo. Sabemos que después de mucho tiempo el Señor va a venir y aquellos siervos que no hayan hecho buena administración de los bienes va a arreglar cuentas. Y la mejor administración de los bienes que nosotros podemos hacer es hacer obras de misericordia. Ganar con esas ganancias injustas, porque ganancias injustas no son aquellas que son ganadas ilícitamente, sino las ganancias que tenemos aquí en la tierra. Sirve para que ganemos posesiones en el reino celestial. Entonces tenemos que utilizar esas ganancias que son aparentemente injustas para que tengamos en qué gloriarnos cuando nuestro Señor venga en gloria, porque hemos actuado conforme a lo que Él quiere, que es actuar en obras de misericordia. Vamos ahora al verso 36 del capítulo 10 de Lucas. Dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién es el prójimo? Muchas personas dicen, prójimo es la persona que tenemos cerca, pero si el sacerdote y el levita también tenían cerca a la persona. Y el Señor Jesucristo responde, ¿verdad? ¿Quién de los 3 fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y dice el verso 37, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve, haz tú lo mismo. O sea que, ¿quién es en este caso el prójimo? El que tuvo misericordia con la persona que estuvo en el momento tirada en el suelo y desvalida. Y lo que el Señor quiere es que nosotros siempre seamos misericordiosos, que actuemos en forma misericordiosa con las personas que Dios nos pone a nuestro lado. Todas las personas que Dios nos pone a nuestro lado es para ver qué hacemos nosotros. Dios prueba los corazones, para ver qué hay en nuestros corazones. Vea, usted quiere bienes del Señor, sepa administrar los bienes que Dios les da. En la medida que usted administre bien los bienes que Dios les da, Dios les dará más para nos llenar. Entonces, Lucas, me acompaña por favor, Lucas 6:36. Dice, que ya lo leímos, sed pues misericordioso también, como también vuestro Padre es misericordioso. La mayor demostración de amor es hacer obras de misericordia. Porque sabemos que el amor se demuestra con obediencia, primero que todo. Obediencia a la ley de Dios. Obediencia a nuestros padres, obediencia a nuestros jefes, obediencia a los maestros, obediencia a todas las personas que tienen autoridad con nosotros. Pero la mayor demostración de amor es hacer obra de misericordia con las personas que Dios nos pone a nuestro lado. La misericordia prevalece sobre el cumplimiento de la ley. Y la misericordia vino por Cristo. La ley vino por Moisés, ¿sí? Moisés fue el que trajo la ley. Pero la misericordia vino por nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Santiago, capítulo 2, verso 13, que nos dice precisamente qué es el juicio sin misericordia. Y el Señor lo que quiere es misericordia. Santiago, capítulo 2, verso 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre los juicios, o sea, sobre la misma ley triunfa la misericordia. Dios va a juzgar y de acuerdo a la misericordia que nosotros hayamos hecho, Él va a tener misericordia de nosotros. Pero no quiere decir que la salvación se comprometa con nuestras obras. ¿Sí? Simplemente que el Señor quiere que practiquemos misericordia. Si usted es salvo, usted practica obras de misericordia.
Es consecuencia de ser salvo. Pero una persona que no es salva nunca va a practicar obras de misericordia. Vea, la ley, ¿para qué se estableció la ley? Para convencernos a nosotros de pecado. Vea, la ley es como un examen que le hace una persona para ver en qué grado se encuentra la persona. Si usted empieza a leer la ley de Dios, el decálogo, y usted se identifica que ha infringido uno de esos, indica que usted está en pecado. Pero es simplemente una especie de radiografía que toma la persona. Es para identificar y convencer a la persona que está en pecado, que ha infringido la ley de Dios. Y también la ley se utiliza, ¿sabe para qué? Para combatir la falsa doctrina. Toda doctrina que esté contraria a la ley de Dios, sabemos que es falsa. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Timoteo 1:8, que es lo importante de que tengamos en cuenta cuál es el objetivo de la ley, para saber que la misericordia prima sobre la ley. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Primero Timoteo capítulo 1, verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora nos explica qué significa utilizar la ley legítimamente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, ahí se identifica, cuando usted aplica la ley, usted identifica los que están en pecado y los que están en falsa doctrina. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces vemos aquí como la misma ley se sobrepone, se supedita a la misericordia. Tenemos que practicar obras de misericordia. Ese es el objetivo. Cuando el samaritano practicó obras de misericordia, demostró que estaba conforme a la ley de Dios. A pesar que posiblemente podía tocar a un muerto, al tocar a la persona que estaba moribunda. Él prevaleció más el hacer obras de misericordia que el mismo cumplimiento de la ley. Pero al final, la misericordia lo que busca es cumplir la ley. Porque la misericordia se fundamenta en el amor. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo importante. Cristo vino a reivindicarnos. ¿Cuántos saben que Cristo vino a libertarnos? Cristo vino a libertar. ¿De qué nos vino a libertar Cristo? Nos vino a libertar del pecado, de nuestra condición en que nos encontramos deprobables. Por eso la sangre de Cristo nos redime y nos limpia de nuestra conciencia, de nuestra vana manera de vivir. Ahora, Cristo vino a reivindicar no solamente a las personas de la condición pecaminosa en que se encuentra, sino también vino a reivindicar las clases sociales. ¿En qué sentido? En que anteriormente las mujeres eran discriminadas. Las mujeres eran tratadas como un objeto. ¿Sí sabía eso? Los niños podrían ser esclavizados por deuda de sus padres. Miremos lo que nos dice al respecto Éxodo 22:16. Las mujeres eran consideradas objetos. Éxodo 22:16. Aquí viene de practicar obra de misericordia. La mayor obra de misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo con nosotros fue reivindicarnos de las falsas tradiciones, de las falsas costumbres que estábamos nosotros. Éxodo 22:16 dice, si alguno dañare a una doncella, o sea, perjudique, que no fuera desposado, o sea, no se case con ella, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él la pesará plata conforme a la dote de la virgen, o sea, la venderá, en otras palabras. Entonces, la mujer no podía decidir a qué esposo escoger, porque el padre era el que la vendía, eran objetos. Cristo vino a reivindicarla. Y Esther, acuérdense el caso de Esther, cuando quería hablar con su esposo, el rey, tenía que pedirle permiso previamente. Y ella, en un acto de valentía, obviamente movida en el corazón de Dios, se fue hasta donde estaba el rey, sin que el rey previamente no levantara su cetro. Acuérdense que si la esposa del rey llegaba ante el rey, sin previo aviso, y él no levantaba el cetro, esa mujer la mataba. Y sin embargo ella se atrevió y se metió, y el rey, en obra misericordiosa, levantó el cetro y con eso fue perdonada su vida. Y llegó hasta ante el rey y le pidió, y le hizo la petición que tenía que hacerle, que era para salvar al pueblo judío. Pero vemos la supeditación en que estaba la mujer a un grado de probable ante el hombre, y Cristo vino a reivindicarla. Por ahí hay una doctrina que dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer, en fin,
estamos trayendo otra vez, volviendo a los casos de la ley judaica, en que la mujer era un objeto, en que la mujer no podía participar del culto, en que la mujer no podía enseñarle a un hombre. Pero no, Cristo vino a reivindicarlo. Cristo vino a hacernos igual, hombre, mujer, esclavo, niño, niña, ante los ojos del Señor. Cuando Jesucristo estaba predicando y se acercaron unos niños para que los bendijera, los discípulos quisieron apartar a los niños para que no molestaran al maestro. Y enseguida Jesucristo dijo, no, deja a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, vino a reivindicar también a los niños, que eran considerados simplemente como susceptibles nada más de objetos de ser esclavizados. Pero ¿qué quería decir Jesucristo cuando dijo, de los tales es el reino de los cielos? ¿Que ya los niños se ganaron la salvación? No, sino que el que tenga el corazón como un niño, que perdone inmediatamente, un corazón desprendido como el de un niño, heredará el reino de los cielos. Tenemos que imitarlo a los niños en ese sentido. Entonces, Jesucristo vino a reivindicar las clases sociales. También vino a reivindicar las religiones. En Cristo no es religión. Cristo no es religión. Cristo es una manera de vivir conforme a su palabra. Él vino a acabar con la religiosidad. Usted ve como aquí, en la que estábamos leyendo en la Escritura, sobre el fariseo, sobre el sacerdote, el levita y el samaritano. Los tres eran religiosos, dos de una religión, que eran los judíos, y el otro que era un samaritano. Jesucristo los confrontó a los tres y demostró que lo esencial de la religión no es la religiosidad, es practicar obras de misericordia, fundadas en el amor. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros, siempre practicar obras de amor. Y miren lo que nos dice Gálatas 3:28, precisamente de que Cristo vino a reivindicarnos, a libertarnos de la esclavitud que había existido anteriormente, de esas barreras sociales que existían anteriormente. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Claro que este versículo muchos dicen que era simplemente para salvación, y ahora vamos a desvirtuar esa tesis. Gálatas capítulo 3, verso 28. Un amén cuando lo consiga. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos podemos llegar a la salvación, hombres, mujeres, ¿sí?, esclavos, pero también nos está indicando que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahora, si tanto hombres como mujeres pueden alcanzar la salvación, ¿cuánto más participar en el culto de adoración al Señor? ¿Amén o amén? Cristo nos hizo libres. Cristo acabó con esas diferencias sociales o de sexo que había anteriormente, inclusive entre los judíos. Nosotros no somos religiosos, practicamos el cristianismo, que es una manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Cristo vino a reivindicarnos de esas divisiones sociales que existían anteriormente, en las que se denigraba a la mujer, se tenía simplemente como un objeto. No, a los niños siempre lo tenían como susceptibles de ser esclavizados, nada más. Pero Jesucristo vino a reivindicarnos todos, a ponernos en un mismo nivel, porque para eso vino Cristo, a libertarnos primero del pecado, de nuestra vana manera de vivir, y reivindicar las clases sociales con esas discriminaciones sociales que habían sido objeto. Pero sabemos también que Cristo vino a darnos libertad del pecado y a libertarnos de nuestra vana manera de vivir. Para eso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de nuestra conciencia, de nuestra manera de vivir, la manera de vivir en que estábamos atados anteriormente. Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y fíjense ustedes este versículo, lo que dice algo importante que muchas personas pasan desapercibidas. Dice, si permanecéis en mi palabra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas han conocido la palabra, pero se han quedado estancadas en algunos conocimientos empíricos, unos conocimientos
inicial y ahí se quedan con esos conocimientos. Tenemos que estar renovando, por eso dice la palabra renovado. ¿Qué quiere decir renovado? En todo momento, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que es viva y eficaz? Que no nos quedamos con el conocimiento solamente, sigamos estudiando la palabra de Dios y nos va dando más revelación cada día más. Pero a veces nos quedamos con un solo concepto y ya de ahí nadie nos mueve. No. La palabra nos va enseñando cada día más. Tenemos que irnos renovando en todo momento. Cristiano que no se renova conforme a la palabra de Dios cada día será menos cristiano y entrará en una falsas doctrinas heréticas que muchas veces han desviado el verdadero cristianismo. Por eso es importante tener en cuenta que dice la palabra de Dios, dice, si permanecéis en mi palabra. Es que muchos han encontrado el camino, pero después terminan desviándose. Tenemos que permanecer en el camino, quiere decir, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Porque existen muchas doctrinas que nos tratan de desviar. Doctrinas que se fundamentan más en la misma ley que en la misericordia de Dios. Tenemos que practicar misericordia. ¿Y cuál es la mayor misericordia? Saber que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos. Sí, somos iguales para obtener la salvación. ¿Cuánto más no somos iguales nosotros de participar en el culto de adoración al Señor? Entonces, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente conocemos la verdad que nos va a hacer libre si nos mantenemos. Porque muchos han encontrado el camino, pero ya ahí se quedaron estancados. No, tenemos que permanecer, profundizar más en la palabra. Todos los días tenemos que estudiar la palabra. Todos los días. Así como nosotros nos alimentamos todos los días, físicamente, comemos 3 veces al día, tenemos que estar estudiando la palabra. Cuando usted deja de estudiar la palabra una semana, o coge la palabra de Biblia y cuando se acuerda, usted cada día se va volviendo más raquítico espiritual. Y termina muerto espiritualmente, se deja llevar por las doctrinas, por cualquier doctrina herética que surja. Tenemos que estar estudiando constantemente. No tragar entero, inclusive lo que aquí se predica, usted ya en su casa, estudia los versículos que se dieron. Y si hay algo contrario a lo que dice la palabra, la esencia, el espíritu de la palabra, pues llámeme después y decimos, usted se equivocó en esto, alguna cosa, y se lo agradecería si me saca un error. Aquí tratamos nosotros pendientes de que yo me la sé todo, yo no me la sé nada. De aquí lo que vivo es aprendiendo de la misma palabra de Dios y sé que el Señor me va renovando y nos va renovando cada día más y más y más. Nosotros no la conocemos toda, el único que se la sabe toda es quién es. El Espíritu Santo, el Cristo. Él es el único que se la sabe toda, nosotros no nos la sabemos. Él nos va enseñando. Y lo que poquito que conocemos es porque el Señor en su misericordia nos ha permitido conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar todos los días escudriñando las Escrituras, porque en ellas nos parece que hay vida eterna, pero toda la Escritura habla de Cristo, desde Génesis a Apocalipsis. Y la única forma de que nosotros podemos experimentar el amor de Dios es conociendo a Cristo. Y conocer a Cristo es estudiar la palabra de Dios. No podemos entender a Cristo si no lo conocemos a Él. Y solamente lo conocemos en lo que Él nos ha permitido conocer, que es a través de su palabra. Lo demás, que es un sueño, que no sé qué, son elucubraciones de los hombres. Sabemos que Dios, Él hace como Él quiere, Él le puede hablar a una persona. Pero lo más importante, tengamos en cuenta que la mejor doctrina, la mejor profecía inerrante es la que está aquí escrita en la palabra. Porque a veces nuestra propia carne nos puede hablar y podemos sentir un sueño y creemos que viene de parte de Dios y es nuestra propia carne hablando. Hay muchas personas que sueñan con números y apuntan en bolitas y creen que viene de parte de Dios. No, Dios no habla de esa forma. Dios, si a usted le viene un sueño que viene de parte de Dios, lo que hace es confirmar lo que dice la palabra. No le va a traer algo diferente, ni le va a traer una revelación completamente diferente. Si le viene una revelación, un sueño que va contrario a la palabra, deséchelo inmediatamente, porque Dios no se contradice. Cuando viene un sueño, y si ese sueño viene de parte de Dios, lo que hace es confirmar lo que dice la palabra. Si alguien tiene una voz profética y le viene diciendo una profecía de Dios, lo que diga tiene que estar conforme a la palabra. Si está diferente, no, hermanito, que es que usted tiene que regalarme el carro que usted tiene. Hay personas, una vez que pasó en una iglesia, un joven se le acercó a otra muchacha y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me reveló que tú te vas a casar conmigo. Una muchacha sabiamente le dijo, esperemos que el Señor me lo confirme. Entonces, eso no está en la palabra de Dios. Que el Señor le reveló que iba a ser su esposa. No, eso no está en la palabra de Dios. Esa es la misma carne de él moviéndose y quería enamorar a la muchacha con esa frase. Hay muchas personas que van a las iglesias no buscando palabra de Dios. Algunos buscando pareja, algunos van buscando dinero, algunos van buscando las bendiciones de Dios.
van buscando las añadiduras de Dios. Y tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Dios da pareja, Dios da dinero, Dios da salud, Dios sigue haciendo maravillas, pero tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es. Las demás son añadiduras. El que necesite pareja, Dios le va a dar su pareja, por eso son añadiduras. No vaya a una iglesia ni busque la palabra de Dios buscando una pareja. Eso es tergiversar la palabra de Dios. Ni tampoco buscando dinero, ni buscando una bendición de Dios. La mayor bendición que usted tiene que buscar es la salvación. Es la salvación del alma. Esa es la mayor bendición. Y la paz que Cristo nos da, porque esa paz se cumple inmediatamente. Usted empieza a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Esa promesa que Cristo nos dio, esa promesa maravillosa que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo para que no tengan miedo. En la medida que uno empieza a estudiar la palabra de Dios, a conocer a Cristo, lo primero que nos viene a nosotros es la paz. A pesar que tengamos el problema, a pesar que tengamos la enfermedad, a pesar que tengamos la adversidad, a pesar que tengamos escasez de dinero y estamos pasando por dificultades, pero esa paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y nos hace navegar en camino hacia Cristo. Vea, hay muchas personas que tienen todo el dinero del mundo y no están en paz. Compran la mejor cama y no pueden dormir. Mientras que el cristiano, así esté pasando trabajo, duerme tranquilamente porque está en paz con Dios y paz con su prójimo. Acuérdense que cuando nosotros decimos que tenemos paz con Dios, eso es consecuencia que también tenemos que tener paz con los hombres. Porque usted no puede decir que tiene paz con Dios y está enemistado con alguien. No, va a venir la paz de Dios. Para que la paz de Dios venga a nosotros, tenemos que estar en paz con las demás personas. Porque si usted está enemistado con alguien, la paz de Dios no está. Es más, Dios está enemistado con usted. Porque Él no quiere que estemos enemistados con nadie. Así esa persona haya sido injusta con usted. Quiere que usted haga las paces. Usted hace las paces y si la otra persona no quiere aceptar, ya usted cumplió con lo que le tocaba hacer. De buscar las paces. De hacer las paces con esas personas. Lo importante es que nosotros estemos en paz con todas las personas y en paz con Dios para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene, inunde nuestra vida en todo momento. Y usted con la paz que Cristo nos da, usted puede solucionar los problemas. Porque muchas veces nosotros cuando estamos agobiados por los problemas, no vemos la solución, a pesar que la tengamos en la punta de la nariz. Porque está atribulado. Cuando estamos atribulados no vemos la solución a los problemas. Pero cuando tenemos la paz de Cristo, no importa el problema, siempre encontramos la solución. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que nuestro prójimo, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó al fariseo, le dijo, ¿quién es el prójimo? La pregunta que está aquí, ¿verdad? Que me llama mucho la atención aquí. Miremoslo, vamos a devolvernos un momento. Dice, le dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ves tú y haz lo mismo. O sea, que nuestro prójimo, ¿quién es nuestro prójimo? El que ha hecho misericordia con nosotros. Ese es nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene la particularidad de querer hablar mal de aquella persona que nos ha ayudado, de aquella persona que tiene autoridad sobre nosotros, de aquella persona de la cual nosotros dependemos, ya sea económica o socialmente. Terminamos hablando. Vea, las personas que uno ayuda o que usted puede ayudar, siempre estarán bien con usted mientras usted la está ayudando. Pero el día que la deja ayudar, ese día usted deja de ser buena persona. Por un día que le dijo no. No se acuerda de las otras cosas buenas que pasaron. Por eso el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le desearás su casa. ¿Por qué? Porque ahí siempre el prójimo está en una altura superior, económicamente hablando, socialmente hablando. Entonces no le vas a envidiar su casa, no le vas a envidiar su esposa, no le vas a envidiar las cosas que él tiene. ¿Por qué? Porque él te ayudó en forma desinteresada. Tienes que amar a las personas que te han ayudado. Porque la naturaleza del hombre es aborrecer el que lo ha ayudado cuando lo dejan de ayudar. ¿No se ha dado cuenta de eso? Una persona puede ayudar mucho a alguien y el día que la deja ayudar, ya ese día empezó a hablar mal del otro. Por eso dijo, el prójimo es aquel que ha hecho misericordia con nosotros. O sea, ¿quién es tu prójimo? La persona que te ha ayudado. Ese es tu prójimo, el que te ha ayudado. Que ames a esa persona que te ha ayudado. Así como tú amas a Dios que te ha ayudado sobre todas tus situaciones, tienes que amar a esa persona que te ha ayudado a ti. Porque la naturaleza del hombre es aborrecer el que lo ha ayudado. De pronto porque tiene envidia en la posición en que la persona se encuentra. Entonces, ¿quién es el prójimo nuestro? El que nos ha ayudado. Mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? El que usó misericordia, o sea, el que estaba en un estatus social o económico superior a la otra persona y por esa obra de misericordia lo pudo ayudar.
por ese estado en que se encontraba, hizo obras de misericordia. Entonces el Señor nos manda que todo el que nosotros nos ha ayudado, siempre estemos agradecidos. Porque el día que usted deja de ser agradecido, usted se convierte en una persona que cría mucho resentimiento dentro de usted. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias por todo, no solamente a Dios, por todo lo que nos suceda tenemos que dar gracias, inclusive por las situaciones malas que nos pasen, tenemos que ser agradecidos, porque en las situaciones esas malas que nos pasan, y malas entre comillas, es Dios trabajando en nosotros para ver qué hay en nuestro corazón. Siempre tenemos que ser agradecidos. Por eso Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro jefe, aunque sea malo para nosotros. Es Dios trabajando en nosotros. Dios permite que nosotros tengamos un jefe que sea malo para ver hasta dónde lo respetamos. Acuérdense, ¿por qué? Porque cuando nosotros respetamos a un jefe, ya sea de palabra o de hecho, estamos respetando a Dios. Porque fue Dios el que lo puso. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él pone y quita reyes. Todas esas personas que tienen autoridad sobre nosotros, Dios mismo las ha puesto. Y cuando nosotros nos rebelamos contra una persona que tiene autoridad sobre nosotros, nos estamos rebelando contra Dios. Entonces tenemos que aprender a respetar a las personas con autoridad, a respetar a los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, al jefe que tenemos, a los padres, a todas las personas que de una u otra manera dependemos de ellos. Así sean malos para nosotros. Pero es Dios trabajando con nosotros. Porque estamos acostumbrados a amar a que nos hace favores. Ay, ese jefe que es complaciente conmigo, ese sí amo. Pero ese jefe que es patán conmigo, ¿no? También tenemos que amarlo. Ese jefe que me niega los permisos, no importa, ámelo porque Dios fue el que lo puso ahí. Y con su obra de obediencia hacia ese jefe, él después va a decir, oye, yo con tanto que ataco a este muchacho, a esta señora, y mira, me ama, no tiene ninguna animadversión hacia mí. Termina después convirtiéndose al cristianismo por las obras que usted hace, demostrando el amor hacia esa persona, demostrándole el respeto. Cuando nosotros respetamos la autoridad, estamos dando fe de quién es el que domina nuestro corazón. Acuérdense que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, si verdaderamente le hemos entregado el corazón a Dios, tenemos que terminar respetando a las autoridades. Todas las autoridades son puestas por Dios. Más los padres, hay personas que cogen a los padres y los ufanan, les gritan. Eso parte del corazón, pero sucede. No, hay que respetarlo. Así sean injustos, así nos tengan la razón. Acuérdense que la autoridad no se respeta porque tenga la razón, porque está en autoridad se respeta, no porque tenga la razón. El jefe manda aunque mal mande, por ahí dice. Aunque mal mande, hay que respetarlo. Porque para eso lo puso Dios, para trabajar en nuestro corazón. Entonces, todas las autoridades deben ser dignas de respeto. Entonces, Cristo vino a reivindicarnos nuestra vana manera de ser nosotros, nuestra naturaleza, de querer hablar mal de las personas que están en eminencia, de que están en autoridad. Eso es normal que suceda en nosotros. Pero para eso vino Cristo, a demostrarnos que tenemos que dominar nuestro corazón egoísta, nuestro corazón material, nuestro corazón que es dado a pensar mal de la gente, a hablar mal de la gente. Tenemos que dominarlo en todo momento. Gloria a Dios. Entonces, ya tenemos claro quién es nuestro prójimo. Amén. Conforme a la enseñanza de Jesús, no como nos ha enseñado tradicionalmente. Jesús nos ha dicho, prójimo es esa persona que está arriba de nosotros y que nos ha ayudado en un momento.